Por ejemplo, ama a tu prójimo, ama a Dios, ámate a ti mismo, ¿sí? Entonces de esos 613 se dividen en dos, vamos a decir en los que no hagas y en los que tienes que hacer, o en los negativos o en los positivos. Pero no porque sean negativos quiere decir que sean malos, no, sino a nosotros como de este otro lado del continente no los podemos hacer. ¿Por qué? Porque, bueno, no somos judíos, en primeramente la cultura es diferente y segunda, ¿por qué? Porque esos fueron específicos para el pueblo de Israel. Pero hay 10 que engloban a todas las naciones, a todo el mundo. Hay 10 que engloban a todo el mundo. Y nosotros los conocemos, son los 10 mandamientos. Por eso cuando Jesús dice, toda la ley se resume, no quiere decir que, más bien no quiere decir Jesús, ya los otros 590 ya no valen, no, perdón, los otros 603 ya no valen, no, quiere decir, vamos a hacer un resumen y para ustedes que van a aceptar a Jesús, que van a conocer a Jesús, se resumen esos 10. Pero no quiere decir que los otros 603 quedaron abolidos, quedaron mal, que ya no los tenemos que hacer, sino se resumen. Y hay otros que también engloban a todo mundo, a todo país, a toda ciudad, y son los que nosotros conocemos como los 7 pecados capitales. Que si tú los buscas en la Biblia no aparecen 7 pecados capitales, pero sí aparecen esos 7 pecados en diferentes citas bíblicas. Por ejemplo, el orgullo, Proverbios 16:8, la envidia, Santiago 3:16, la avaricia, Marcos 6:24, y ahí es donde salen los 7 pecados capitales. Pero si tú vas a buscar o vas a Google o pones ahí en tu buscador 7 pecados capitales, en la Biblia no te van a aparecer. Pero si tú sabes cuáles son los 7 pecados y los vas buscando, entonces te aparece la cita de cada uno. Entonces, estos 10 mandamientos con los otros 10 mandamientos, o los otros 7 que engloban a todo ser humano, a toda nacionalidad, no estamos exentos de cumplirlos o de hacerlos. Y es como si hiciéramos en pequeño, en resumido, los 613 mandamientos, ¿no? Ahora, hay algo que tenemos que entender nosotros. Todo lo que nosotros sembremos, todo lo que nosotros sembremos, todo eso vamos a cosechar, ¿sí? Todo lo que tú siembres es todo lo que vas a cosechar. Y toda semilla toda semilla da fruto. Dice la palabra que toda semilla da fruto según su género. Y si nosotros empezamos a leer la palabra de Dios en el Génesis, toda la creación, todo lo que Dios hizo, todo lo que somos, todo principio empieza con el hablar. Y dice la palabra de Dios, y Dios habló o Dios dijo, hagamos las aguas, separemos las aguas, hagamos los peces. Y le dijo a la tierra, tierra produce. Y le dijo a los animales, ustedes produzcan. Y hay una parte donde dice, y Dios le dijo al hombre, bendito seas. Y lo bendijo, bueno, ¿no? Dice, y lo bendijo. Entonces, si nos damos cuenta, toda materia, toda atmósfera, toda planta, todo color, toda ropa, todo auto, todo ahí donde está sentado, todo material salió del habla de Dios, de la boca de Dios. Sí, porque Dios creó toda la materia. Entonces, si alguien ha tenido la inteligencia, les digo, de meter agua a un pedazo de plástico, pero alguien creó el agua y alguien creó el plástico, pero todo fue hecho a través de Dios y de hablar. Entonces, hay muchas cosas que nosotros tenemos que empezar a tener cuidado. Miren, el poder, dice la palabra de Dios que nuestro poder está en lo que hablamos. ¿Sí? Entonces,
a lo mejor nuestra escasez económica está en lo que hablamos. El que hoy te levantes con ganas, con gozo, está en el habla. A lo mejor tu problema no es de que vaya a orar el pastor, sino es que tienes que cambiar tu forma de hablar. Yo me imagino, yo cuando me compré mi primer coche, o cuando mi esposa y yo y mi hijo nos compramos nuestro primer coche, era un bochito que fuimos a sacar abajo de un árbol. Pasábamos por una calle y veíamos el carro. Nosotros íbamos a la iglesia, empezábamos en el camino de Dios y nos íbamos caminando. Teníamos que caminar como muchos de ustedes, a lo mejor para ir a la iglesia. Estábamos como si fuéramos de aquí a Soriana, más o menos. Y por la calle que pasábamos había un bocho negro que estaba abajo de un árbol con llantas ponchadas, un montón de tierra, un montón de hojas. Y para alguien, para el dueño, ese carro pues, era inservible, ya era basura, vamos a decir, pues ya. Pero para nosotros era un anhelo, un deseo, porque decíamos, ya no queremos caminar, porque a donde íbamos de aquí a Soriana, o de aquí hasta el río, ahí estaba la iglesia y subíamos y bajábamos. Y entonces, para alguien ese bocho o ese bochito era un desperdicio y para nosotros era un anhelo. Sí, porque anhelábamos andar en coche, porque luego nos agarraba la lluvia y los servicios eran en la noche, no eran como aquí en la mañana, eran a las 7 de la noche. Entonces nos agarraba la lluvia y para nosotros ese era un anhelo. Para otros a lo mejor ya era un estorbo. Pero ahí me doy cuenta que toda semilla o todo deseo de tu corazón o todo deseo de tu boca se te puede volver una realidad. Y más bien se te vuelve una realidad. Por eso tenemos que tener muy en cuenta la información que sale de nuestra boca. Porque puede ser una información verdadera o una información falsa, pero que puede tener un potencial dañino para otra persona. Y hay algo que también tenemos que ver, aunque esta información sea verdad, pero lo puede afectar a alguien. Imagínense, yo llego y le digo al del carro, oye, ¿cuánto quieres? No sé, a lo mejor como la expresión que tenemos, ¿cuánto quieres por la porquería que tienes allá afuera, no? Y a lo mejor esa información que yo le estoy soltando a él es verdad. A lo mejor sí para él es algo inservible, vamos a decir, una porquería. Y aunque sea verdad esta información, puedo afectarlo y a lo mejor me dice, sí, ahora no te vendo nada. Sí, pues no vas a decir que porque lo descuidé tantito son cochinadas las que yo tengo, ¿no? Porque a lo mejor este carro lo trajo mucho tiempo, lo llevó y a lo mejor ahí lo tiene porque tiene un afecto, un cariño por el auto. Y aunque yo llegue con la información, aunque sea verdad, puedo causar un daño. Por eso tenemos que tener cuidado cómo hablamos, qué decimos. Hay muchas veces que nosotros tomamos a la ligera el decir, ay, qué feo estoy. Y sí, cada día te vas haciendo más feo. O qué viejo estoy. Y te vas haciendo ¿qué? Más viejo. O ay, ya me empezaron a llegar todos los achaques. Y al otro día por eso no te puedes levantar porque te estás haciendo achacoso. Por eso, aunque sea verdad que mi cuerpo está envejeciendo, aunque sea verdad que el tiempo está pasando por mí, tengo que tener cuidado cómo suelto esa información. ¿Sí? Muchas veces nosotros aún nuestro dinero lo menospreciamos. Lo que nos ha costado trabajar toda la semana, lo que nos ha costado ir batallando en el camión, levantándonos temprano, que el metro se pare, que la lluvia, que esté lloviendo demasiado, aunque sea cierto que todo eso me afecta, tengo que tener cuidado cómo manejo la información. ¿Ok? Ahora vamos a ver lo que dice Proverbios 6, 16 y 19. Me voy a mover un poquito. Si la tienes en Reina Valera, me gustaría mejor.
Por favorcito. ¿No? Ok. Dice el 16, 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma. Número 17 dice, los ojos altivos, y ahí dice, y la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, y el testigo falso que habla mentira, el que enciende rencillas entre los hermanos. Aquí si vemos Proverbios 6:17 dice, hay 6 cosas que aborrece Jehová. Y si nosotros nos damos cuenta, la primera, bueno, son los ojos altivos, la segunda es la lengua mentirosa. En el número 18 decía el corazón, y el 19 dice, y el testigo falso que habla mentiras, y el que siembra discordia. Tenemos que tener mucho cuidado con lo que hablamos, porque aquí está diciendo la lengua mentirosa, aquel que miente, dicen, aquel que miente para convivir, ¿sí? O aquel que a todo dice que sí para convivir. Y después dice, aquel que habla mentira, pero también dice, y aquel que siembra discordia. ¿Y cómo se siembra la discordia? A través de una plática, a través de una conversación. ¿Y cómo se habla mentira? A través de una conversación. ¿Y cómo se puede decir que hay una lengua mentirosa? A través de una conversación. Por eso tenemos que tener mucho cuidado con la boca, y por eso, si nosotros vemos muchos de los 613 mandamientos y aún de los 10 mandamientos y aún de los 7 pecados capitales, si nosotros nos ponemos a analizarlo, siempre va a hablar de la boca o de la lengua. ¿Sí? La gula, ¿por dónde entra? No estamos hablando de una persona, pero el comer excesivamente entra ¿por qué? Por la boca. ¿Y por qué creen que Dios le puso tantas, vamos a llamar tantas cárceles o tantas barreras a la lengua? Nos puso dientes. Y después de dientes nos puso unos cachetotes. O sea que si estás cachetón, no te sientas mal, no digas, ay, es que no. Es que lo que pasa es que a lo mejor tienes un poquito más de lengua y puso un poquito más de cachete. No, ¿verdad? Ahí sí ya no les gustó. Esa es una conversación mentirosa. ¿No? Nos puso una barrera, por eso tenemos boca, para poder frenar un poco la lengua. Porque si nosotros entendemos el poder que hay en nuestra boca, si nosotros empezamos a descubrir el poder que hay en nuestra boca, créanme que ustedes no estarían, o créanme que no estaríamos en la condición que a veces estamos. A veces estamos enfermos porque nosotros mismos vamos y empezamos a tener una conversación con el espejo. Y, ay, qué feo estoy. Ay, estas patas de gallo. Ay, y me empiezo ¿a qué? A menospreciar. Ahí hay una conversación. Aunque no esté otra persona, pero sí estoy yo mismo empezando ¿a qué? A maldecir. ¿Y qué es maldecir? Hablar mal de, por eso dice mal decir. Entonces yo mismo a veces me maldigo, ¿sí? Y a veces cuando yo voy y empiezo a platicar y a hablar con alguien, a veces yo mismo estoy provocando que mi plática me maldiga el otro. Sí, a lo mejor cuando estoy con él, no sé, echando chisme, no, sí, manita, sí, manito, sí, sí, sí. Y se va y empieza a decir, no, es que no me cae hasta el gorro. Y no debe, y él me empieza ¿a qué? A maldecir por una plática que no se tenía que generar. Ahora, cuando dice Dios
yo estas cosas las aborrezco. No está diciendo que él aborrece a Andrés, sino que él aborrece la plática que puede sostener en ese momento Andrés. ¿Y saben por qué le da tanto coraje o enojo a Dios? Porque él sabe que si nosotros usáramos nuestra boca para lo que es, otra cosa tendríamos o seríamos nosotros. No estaríamos batallando, no estaríamos sufriendo, no estaríamos siendo maldecidos. Por eso, si nosotros leemos los 613 mandamientos, estaríamos, casi pelas. Vamos a ver lo que dice Levítico 19, 16 al 18. Levítico 19, 16 dice, no andarás chismeando. Este es el mandamiento, y yo lo he estado estudiando, y es el mandamiento que más exhortan en el pueblo de Israel, y es el que más tendríamos que estar exhortando nosotros como pastores, nosotros como papás, nosotros como esposo, esposa, nosotros como líderes, no sé, nosotros como patrones, nosotros tendríamos que estar diciendo esto: no andarás chismeando. El chisme es el que nos ha traído tanta enfermedad. El chisme es el que nos ha metido en muchos problemas. ¿Por qué te has peleado con tu vecino? Por un chisme. ¿Por qué el suegro o la suegra se pelea con la nuera? Por un chisme. ¿Por qué como hermanos del mismo papá nos dejamos de hablar? Por un chisme. ¿Por qué como congregación nos dejamos de querer, de amar, de respetar? Decir, ¿por un qué? Chisme. Por eso Dios le dice al pueblo de Israel: no andarás chismeando. Y no nada más dice entre hermanos, sino que después iban a contarle a los del otro pueblo: ay, ¿qué crees? Es que el Moisés andaba haciendo esto. Dice, no andarás chismeando, ¿qué? En tus pueblos, ¿no? Ni te pondrás contra la sangre de tu prójimo. Y lo que más me impactó es que dice, yo, Jehová. Y si tú empiezas a leer la escritura, siempre que diga yo, el Señor, como que está diciendo esto, sí, diría, perdón por la expresión, esto sí me enchila, esto sí me enoja. Todas las veces que diga yo el Señor, yo Jehová, yo tu Dios, está diciendo aquí no tienes que fallar, no puedes estar fallando. Como que diría, se me fue, bueno, en campaña todo político, lo llevo ante notario, lo firmo y lo cumplo. ¿Sí? Entonces cuando dice yo el Señor, ahí está exhortando al pueblo, dice, no falles en esto, porque si tú fallas en esto, entonces te puede venir mal, y no mal de Dios, sino del problema en el que te metes. El que sigue, no aborrecerás a tu hermano. Por eso los 613 mandamientos se resumen en 10, y el primero dice, amarás a Dios. Y dice, el segundo es semejante al primero, amor, pero amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces quiere decir la palabra de Dios que cuando tú te aborreces, entonces tiene tu hermano todas las garantías que te vaya, si yo me aborrezco, entonces mi prójimo tiene todas las garantías de que yo lo vaya a aborrecer. Porque si no cumplo el primero, que es amar a Dios, entonces el segundo no puede decir que lo voy a cumplir. Y si yo no me quiero, entonces no hay garantía de que voy a querer a los demás. Por eso dice, no
No aborrecerás a tu hermano. ¿En dónde? En tu corazón. Estuvimos el mes pasado hablando de la conciencia y el corazón. Para aborrecer a alguien yo tengo que ser consciente de que alguien me cae mal. Y aquí la misma palabra de Dios lo afirma. ¿En dónde? En el corazón. Por eso dice la palabra, ¿de dónde salen los malos pensamientos? Del corazón. ¿Y suben a dónde? A nuestro consciente, en la mente. ¿Y salen por dónde? Y también los veo por los ojos. Por eso necesitamos entender qué función tienen nuestros ojos, nuestra boca, nuestro corazón y nuestra mente. Y hay quienes aborrecemos a un hermano por verlo. Ya se compró coche nuevo. Ya se compró tele nueva. Ya se pintó de verde y yo me lo iba a pintar primero. Y de ahí, por ver, sale a nuestro corazón, llega a nuestro consciente y sale por la boca. Pero mientras lo tengas aquí, lo tengas aquí y lo tengas aquí y lo encapsules, no hay problema. El problema es cuando lo sueltas. Y muchas veces nos decimos entre familiares, te masco pero no te trago. Qué bueno que lo estás mascando. Pero el problema es cuando lo sueltas. Por eso Dios le dice al pueblo de Israel, no aborrezcas a tu hermano. Porque si tú aborreces a tu hermano, entonces va a venir la pobreza sobre de ti. Va a venir la escasez sobre de ti. Va a venir la enfermedad sobre de ti. Va a venir la tristeza sobre de ti. La depresión va a venir sobre de ti. Y ahorita vamos a ir más adelante. Ingenuamente reprenderás a tu prójimo y no consentirás sobre él el pecado. El que sigue. No te vengarás ni guardarás rencor de los hijos del pueblo, mas amarás a tu prójimo como a ti mismo, dice yo Jehová. Un mandamiento. ¿Saben por qué Dios quiere que nos amemos, pero, o sea, que tengamos el nivel diamante plus, o sea, que nos creamos mucho, que seamos no soberbios, pero que sí tengamos el querernos? Porque nosotros somos imagen y semejanza de Dios. Nada más por eso. ¿Sí? O sea, ¿qué quiero decirles con esto? No porque me vean más guapo que a todos, me envidien. No. Igual, ¿verdad? ¿Por qué creen que el hermano Isaac y yo nos llevamos muy bien? ¿Por qué creen? Porque Dios nos hizo guapos una. Pero porque yo no estoy celoso de su belleza, ni él de la mía. Para nada. Dije, wow, el Señor te hizo guapo, pero conmigo se pasó. Ajá. Y él lo entiende, dice, sí, cierto, pastor, sí, claro. Yo soy guapo, pero usted me la gana. Nah. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer, exactamente. ¿Por qué? Porque si no, entonces empezamos a tener esa envidia. Y eso es lo que está afectando nuestro corazón. Y estas son las cosas que aborrece el Señor. Por eso dice, no andarás chismeando. El chisme viene siendo la lengua mala. O la lengua, si una lengua mala, cuando empezamos a andar chismeando, es cuando empezamos a traer a nuestra vida todos los problemas. Todos los problemas, muchos de los problemas es por lo que hablamos. Muchos de los problemas es por lo que decimos. Hoy en día, si ahorita salimos aquí afuera y alguien le dice, ¿qué me ves? Y el otro también nos responde. Y si somos buenos para el trompo, ganamos y no nos va tan mal. Pero si no, nos van a poner unos guamazos. ¿Y todo por qué? Por salir a hablar. ¿Sí? ¿Y cuál fue el problema? Ninguno, nada más salí a hablar, solté mi lengua. Levítico 19:14.
Fíjate lo que dice: no maldigas al sordo y delante del ciego no pongas tropiezo, mas tendrás temor de tu Dios, yo, Jehová. Aquí nos está hablando otra vez, aquí nos está hablando de dos personas con capacidades limitadas. Una, un ciego, y dos, un sordo. Entonces, a veces dice la palabra de Dios, no maldiga, más bien no a veces, aquí dice, no maldigas al sordo. El sordo no te puede escuchar, el sordo no te va a entender, pero a lo mejor tú estás con esa ira y empiezas, y el otro, ¿quién peca más? ¿El otro por no oírte o tú por andar hablando? Pero también dice, ten cuidado con lo que hables, porque eso va a estorbar a otro. ¿Ok? Ya vamos entendiendo que es una lengua chismosa o que es una lengua maligna, o lo que el pueblo de Dios, los judíos le llaman la Shon Hara, que es lengua maligna. ¿Sí? Ahora, cuando Santiago escribe que la lengua tiene el poder para prender un bosque, y entonces dice que la lengua también es como una espada de doble filo. En ese momento Santiago era como que el rabino más poderoso y más de alto poder, y está hablando ante toda una congregación y los está empezando a exhortar, porque el pueblo de Israel empezaba a meterse en problemas. Y muchas veces nosotros hemos dejado nuestros sueños o hemos tenido momentos donde ya no podemos avanzar. ¿Por qué? Porque por un mal comentario, por una mala palabra o hasta por un malentendido de alguien cizañoso, podemos dejar de avanzar. Y vamos a ver lo que dice segunda de Samuel 10, y creo que aquí ya me van a entender de qué les quiero hablar. Segunda de Samuel 10. Ok. Vamos a leerlo quedito, con todo el entendimiento, y yo sé que Dios aquí nos va a hablar qué es lo que tiene Dios para nosotros hoy. Dice, después de esto, aconteció que murió el rey de los hijos de Amón, y reinó en lugar suyo Unán, su hijo. Anún su hijo. ¿Qué sigue? Nos vamos a ir hasta el 8. Y dijo David, yo haré misericordia con Aún, hijo de Anás. ¿Qué dijo David? ¿Cuál era el corazón de David? Misericordia. ¿Qué más? De amor. ¿Qué más? De nobleza. ¿Qué más? De preocupación. Dijo, yo haré misericordia con un joven. ¿Sí? ¿Por qué? Porque él está en duelo ahorita. Su papá ha muerto. Él está triste, está afligido. Él a lo mejor le falta experiencia para empezar a gobernar. Dice, yo haré misericordia, lo voy a ayudar. El corazón de David fue ayudar a Naún, a Hanún. ¿Por qué? Porque estaba en un duelo, en un proceso. Dice, como su padre hizo conmigo. Aquí David está demostrando y reconociendo que el papá de este nuevo rey un día le extendió la mano, un día lo ayudó, un día le dio pan a lo mejor, un día le dio consejo, un día le dijo, wow, no te preocupes David, sigue este consejo, mira, cuando seas rey, esto vas a hacer y esto aquello. Fue una plática de reyes y había un agradecimiento de David para el padre, y dijo, ahora tengo que ser yo lo mismo. ¿Con quién? Con alguien de su familia. En este caso es con el hijo. Dice, y envió David a sus siervos a consolarlo por lo de su padre. Mas llegando los siervos de David a la tierra
de los hijos de Amón, los príncipes de los hijos de Amón dijeron a Hanún, su señor. Bien, aquí está una pregunta. Yo por eso también les digo, cuando veamos la palabra de Dios, siempre veamos puntos, comas o signos. Y aquí hay una pregunta y le dice, ¿te parece que te parece que por honrar a David, tu padre, ha enviado consoladores? Viene otra pregunta. ¿No ha enviado David sus siervos a ti para reconocer e inspeccionar la ciudad para destruirla? Hay una plática entre David y los siervos. Vayan, consuelen al joven, díganle que lo que necesite, llévenle pan, llévenle quesos. David le gustaba comer pan y quesos, por eso le llevaba pan y quesos a sus hermanos, y para todos lados quería andar repartiendo pan y quesos. Y entonces les dice, llévenle pan y quesos, abrácenlo, díganle que David el rey está con él. Y entonces sigue diciendo la escritura que había un príncipe o habían servidores del otro rey y le dicen, oye, ¿no se te hace raro como que David a poco te está mandando para que te abracen, para que te consuelen? Empiezan dos pláticas, empiezan a conversar, empieza, digamos, a salir la lengua mentirosa ahí. Y le dice, yo creo, dice, no ha enviado David a sus siervos para reconocer e inspeccionar la tierra, para destruirla. La lengua mentirosa empezó a operar en el rey que había tomado posición. El siguiente. Entonces Hanún tomó a sus siervos de David y raspándole la mitad de la barba, cortándole los vestidos por la mitad hasta dejarle hasta las nalgas, ¿qué? Ahora, imagínense, hermano, usted y yo somos ley, va a ver, somos de la banda. Imagínense, yo le digo al hermano Isaac, ve allá con Rafa y ve y dile que estoy con él. Ajá. Y le das un fuerte abrazo. Y entonces va el hermano con Rafa y le dice, ¿sabes qué? Me mandaron a darte un fuerte abrazo. Y Rafa, ok, gracias. Y se le acerca alguien a Rafa y le dice, oye, a mí se me hace que el hermano Isaac quiere ver cuánto dinero tienes. O quiere ver cuántas vaquitas tienes allá en el pueblo. Y entonces alguien, una lengua, incita a Rafa. Y entonces dice Rafa, sí, ¿verdad? Y se lleva al hermano Isaac, le corta la mitad de la barba, le corta los vestidos y me lo manda a media raya. Ahí dice, ¿no? ¿Hasta la mitad de dónde? Yo no estoy diciendo mentiras. Y tampoco estoy hablando con lengua mentirosa. Aquí dice, le cortó, casquete corto. Pero el rey nunca tenía la intención. En su mente de David y en su mente del rey no había esa intención, sino hasta que salió una lengua, el que sigue, y despechándolos, lo cual como fue hecho saber a David, envió a encontrarlos, porque ellos estaban extremadamente avergonzados y el rey hizo decirles quédense en Jericó hasta que les vuelvan a hacer la barba y les vuelva a crecer el vestido. No, pues ese ya no puede crecer, pero tuvo que llevarles ropa y les dijo vuelvan porque ustedes fueron exhibidos. Ustedes fueron humillados por una lengua mentirosa, una lengua mala. ¿El que sigue? Bueno, entonces regresen hasta que les crezca. Y viendo los hijos de Amón que se habían ya hecho odiosos a David, fíjense, esto que hicieron
a la gente de David, enfureció a David. Y los mismos amonitas supieron que lo que habían hecho no había sido lo correcto. Entonces dice, se hicieron envidiosos y enviaron a los hijos de Amón y tomaron a los sueldos a los sirios y a la casa de Roboab y a los sirios de Jobá. ¿Cuántos tomaron? 20,000 hombres a pie. Y el rey de Mica 1,000 hombres y de Istob 12,000 hombres. ¿El que sigue? Lo cual, como yo David, envió a Joab con todo el ejército de los valientes. El siguiente. Y salieron los hijos de Amón y ordenaron a sus escuderos, a sus escuadrones, a la entrada de la puerta, mas los sirios de Jobad y de Rebot y de Istobob y de Macoab estaban por sí en el campo. El último. Viendo pues Joab que había los escuadrones delante y detrás de él, entresacó a todos los escogidos de Israel y los puso en orden contra Siria. ¿Qué sucedió? Esto. David le dijo a sus siervos, vayan y consuelen al rey. Y entonces cuando ellos van y consuelan al rey, alguien le dijo, David te quiere atacar. Y entonces los amonitas, al ver que hicieron mal, juntaron un ejército, juntaron un pueblo. Dice que sacaron hombres, empezaron a hacer, vamos a decir que la guerra. Y vamos a ver lo que dice de ese mismo en el 18. Mas los sirios huyeron delante de Israel e hirió David a los sirios y la gente de 700 carros y 40,000 hombres a caballo hirió también. Y Sobac, general del ejército, murió ahí. Por un mal comentario, por una lengua que no tenía, por un mal pensamiento, por un pensamiento del corazón, murieron ¿cuántos? 40,000 hombres. Y 700 carros o gente a caballo. ¿Qué te quiero decir? Que cuando nosotros hablamos algo podemos provocar una guerra fatal o podemos provocar que gente muera. Muera sus sueños, muera su propósito, muera su relación, muera a la nobleza que tenía. ¿Por qué? Porque al rey le dijeron, él te quiere conquistar, cuando en el corazón de David nunca estaba una conquista. Entonces vino un mal comentario y el rey empezó a movilizar a toda la gente y dice que empezaron a sacar a los sirios, o sea, eran los de Moab, los de Siria y otros 2 reinados que fueron en contra de Israel. Y entonces dice la palabra que tuvo que decir David, ok, si no me defiendo, estos me van a atacar. Si no me defiendo, estos me van a destruir. Pero todo salió de un mal comentario, todo salió de una mala conversación. Y esa mala conversación llegó a que 40,000 hombres a caballo murieran ese día, a que el general ese día muriera, a que 700 hombres en carro murieran. Cuando la lengua viene y empieza a hacer sus estragos, es cuando nosotros podemos empezar a romper, bueno, más bien podemos dejar de tener sueños, podemos dejar de ser propósitos. Y voy a hablar así en general. A lo mejor la nuera que tú tenías o que tienes es la nuera adecuada, pero por un mal comentario de alguien de tu familia, de tu hermano, de tu hija. Ay, sí, es que la esposa de no sé quién. Y empieza a haber una mala conversación y hay ruptura en la familia.
Ibas a empezar a poner el negocio, pero escuchaste a alguien que no ha puesto ni un puesto de chicles ni de pepitas y te dicen, no, es que no, esos negocios no prosperan, no esto. ¿Y quitas qué? Negocio. Hoy tú ibas feliz a trabajar, contento, contenta, alegre y escuchaste un mal comentario y todo tu día ha sido. David le dijo, vayan, consuélenlo, está triste, está deprimido, se quiere se quiere arrancar las venas se quiere cortar las venas con galletas de animalito. Ayúdenlo, por favor. El deseo de su corazón de David era ayudar. Mas el cizañoso que estaba al lado le dijo, no, te quiere conquistar. Por eso tienes que tener cuidado con quién te juntas, a quién le cuentas tus sueños. Tenemos que tener cuidado qué hacemos. Tenemos, tenemos que tener cuidado qué escuchamos, a quién escuchamos. Tenemos que tener cuidado también qué sale de nuestra boca. $40,000 hombres. Entonces, no nada más había 40,000 hombres viudos, muertos, había 40,000 mujeres viudas. Había 40,000 familias destruidas. Había 40,000 hijos huérfanos. Había 40,000 sueños frustrados ya. Había 40,000 gentes que no se pudieron comprar su casa, vamos a llamarlo. ¿Por qué? Por un mal comentario, por una plática que no se tuvo que haber llevado. O a lo mejor sí se tuvo que haber llevado y el rey tuvo que haber dicho, a ver, espérame, platico con David, hablo con David. La lengua es un peligro. Por eso dice la palabra de Dios que no puede de nuestra boca salir dos fuentes, una dulce y una amarga. ¿Qué hablas? ¿Qué hablamos todos los días? ¿Cómo nos hablamos todos los días? ¿Cómo le hablas a tu prójimo? ¿Sí lo quieres? ¿O si lo quieres lejos? Sí te quiero, pero lejos. Si dices, oye Luis, canta en do. Ay, sí, no, pero en donde nadie te escuche. ¿Cómo actuamos con nuestra boca? Muchas de las cosas que no hemos podido alcanzar no es porque Dios no nos las quiera dar, es porque nosotros las estamos limitando. Y dice en Génesis 3, 1 al 7, dice, pero la serpiente, 3, 1 al 7, pero la serpiente era más astuta que todos los animales del campo, que Jehová Dios había hecho, la cual le dijo a la mujer. Bien, otra pregunta. ¿Con que Dios os ha dicho que no comas de todo árbol del huerto? ¿Qué quería hacer ahí la serpiente? Quería empezar a dialogar, quería empezar a hacer un diálogo. Quería decirte, oye, ¿a poco sí? ¿A poco sí vas a acabar la carrera? ¿A poco sí vas a tener tu casa? ¿A poco sí vas a tener tu auto? ¿A poco sí vas a tener la familia que sueñas? ¿A poco sí vas a tener el negocio que quieres? ¿A poco sí? Dice, con que Dios ha dicho, no comerás de este árbol del huerto. Dice el 2, y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto no comeremos. ¿Qué quiere decir? Que había algo que la serpiente no sabía, por eso está haciendo la pregunta. Yo cuando me quiero enterar de un chisme, les digo, ¿cómo? ¿Quién? Hago una pregunta. Y entonces ya me empiezan a contar el chisme, ¿no?
Veo a mi esposa y a Carlos hablando y ya, como no me entero del chisme, voy y le digo, ¿cómo? ¿Quién? Empiezo a hacer preguntas. ¿Para qué? Pues para meterme de chismoso. Y ya estando de chismoso, ya suelto también ahí. Dice, del árbol, de los árboles de huerto, no comeréis. El siguiente, más del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo, no comeréis de él. Fíjate. ¿Han leído Génesis 1 y 2? ¿Han escuchado que Dios le dijo a Adán y a Eva, ni lo toques? Entonces aquí Eva le aumentó un cachito. Es que ya estaba buena la plática, ya estaba bueno el chisme. Por eso le dice, más del fruto del árbol nos dijo. Ay, es que el Señor nos dijo, más que del fruto del árbol no, que está en el huerto no comeréis. Y nos dijo, no coman. Y también ya sabes, esto ya es chisme mío, ¿eh? Y le dijo, también le dijo, ni lo toques. Esta parte nunca Dios la dijo en Génesis 1 ni en Génesis 2. Ya se estaba empezando a gestar una distorsión de la palabra de Dios. Ya se estaba empezando a chismear. Ya se estaba empezando a decir algo que Dios no había dicho. Y a veces nosotros cuando enseñamos o predicamos o cuando hablamos, hablamos de más. Y como hablamos de más, empezamos a hacer el chisme. Ay, sí, ya, mira, papá, mi hermano te trajo los zapatos porque algo ha de querer. No, pues qué bueno que te trajo los zapatos. Si tú no se los has comprado, qué bueno que se los llevó tu papá. Gracias Dios, porque yo no quería comprárselos, pero ya mi carnal se los compró. ¿Sí? Entonces empezó a soltar más Eva. Aquí empezó el chisme. Y cuando empieza esta lengua es cuando Adán y Eva pierden todo. Porque nosotros hemos perdido cosas porque soltamos de más, hablamos de más. Dice, y les dijo, no toquen, porque si no van a morir. Te apuesto que Adán y Eva andaban colgados en ese árbol. Porque la ley o el mandato era no comer, mas nunca le dijo, ni lo veas, ni lo mires, ni tampoco lo riegues. Nada más dijo, no coman. Siguiente. Entonces la serpiente le dijo a la mujer, no morirás. Si Dios está diciendo, si tú comes, vas a morir, entonces, ¿qué autoridad tenía la serpiente para decir, no morirás? La serpiente está tomando un lugar más arriba de Dios desde ahí. Pero como el chisme estaba tan bueno, como ya habían envuelto a Eva, por eso Eva ya no sentía el nivel de la percepción de las palabras que le estaba soltando la serpiente. A veces nosotros, si ya eran cuatachos, a veces nosotros oímos que nos están diciendo algo que está mal, pero como ya somos tan cómplices de ellos, dejamos que sigan diciendo mal de esta persona. Un ejemplo, a mí me pueden decir, es que oye Olga esto, oye Olga, pero como tú sabes que yo ya hablé de Olga, entonces lo que estoy haciendo es decir sí, porque ya no puedo detener la plática, porque yo he sido partícipe de varias mentiras, he sido partícipe de varios chismes, he sido partícipe de decir cosas malas de ella. Por eso aquí la serpiente les dice, no morirás. Pero si tú lees Génesis 1 y 2, Dios dice, el día que comas del árbol, ese día mueres. Ahora entonces la serpiente toma el nivel aún más arriba de Dios y les dice, tú come Eva, no te vas a morir, no te va a pasar nada. ¿Por qué? Porque yo vi, porque yo sé. Entonces es cuando Eva, está envuelta ya en esa lengua, está envuelta en ese chisme que por eso no entiende cuando le dicen no morirás. Nos envuelve la plática, nos envuelve el comentario, nos envuelve la distracción que estamos en ese momento. Siguiente. Mas sabe Dios que el día que comas serás como Él. Serán abiertos vuestros ojos
y seréis como dioses sabiendo el bien y el mal. El que sigue. Y vio la mujer que el árbol era bueno. Entonces antes no había visto que era bueno. Exactamente. O sea, el árbol era bueno, el árbol era mejor, el árbol era lo mejor que había, por eso estaban en medio del huerto, pero llegó otro nivel de percepción diferente al que ella ya sabía, al que ella ya estaba acostumbrado. Entonces, ¿qué quiere decir? Miren, Dios nos ha dicho, ama a tu prójimo como a ti mismo, pero nosotros, hasta que no veamos a lo mejor a nuestro prójimo en un cajón, decimos, ay, sí, lo tenía que amar. Otro nivel de percepción. Y entonces dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Desde antes Eva sabía que el árbol era bueno. Desde antes Adán sabía que el árbol era bueno. Desde antes sabían que había algo especial en ese árbol. Pero fueron envueltos. Y ya cuando fueron envueltos, entonces sus ojos lo vieron de diferente manera. Muchas veces nosotros hemos estado como Adán y Eva. Tenemos el mejor matrimonio. Pero hasta que no lo vemos destruido, podemos decir, wow, era bueno. Ahora sí me doy cuenta que el árbol era bueno. Tengo el mejor coche. No está despintado y todo, pero no me deja. Creo que era bueno. Ay, tengo la mejor casa. Sí, me hacen falta los pisos, pero no se me mete el agua. Creo que era buena. Tengo el mejor trabajo. ¿Cómo que dice el mejor? Sí, porque pues me queda cerquita de mi casa. Me pagan lo mismo que si me voy de aquí a Satélite. Aquí gasto 5 pesos de ida y 7 de ida y 7 de venida. Hasta que no veo las cosas diferentes, me doy cuenta que lo que tengo es bueno. Pero todo fue por un mal comentario. Eva siendo la reina, Eva teniendo todo, Eva poseyendo todo, teniendo la mejor empresa, teniendo la mejor familia, no se había dado cuenta que lo que tenía era bueno. Y que era agradable a los ojos y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió con ella. Después hubo un diálogo entre Adán y Eva. Y me imagino a Eva, órale, mi Adancito, come. Y Eva, come, papito, come, papucho, come, princesa. ¿Cómo le dicen? No me dicen. Come, muñeco, come, come. ¿Y qué sucedió con Eva? Eva ya había sido envuelta. Hemos perdido mucho. Hemos perdido mucho por eso. Dios nos hizo de veras para ser felices. Dios nos hizo para que tengamos sueños, alcancemos sueños. Yo quiero preguntar, ¿Adán y Eva no eran sabios? Aprenderse todos, saber todos los nombres de los animales, ¿no es sabiduría? ¿No eran sabios? ¿Adán y Eva no eran prósperos? ¿No eran bendecidos? Eran súper bendecidos. Eran semejanza de Dios. Ahora pregunto, ¿tú y yo no somos bendecidos si somos semejanza de Dios? ¿Qué pasa? ¿Cómo nos levantamos en la mañana? ¿Cuál es la actitud? ¿Cuál es tu primera palabra? Me va a ir mal. Te levantas y me va a ir mal. ¿Quieres un empleo y tienes miedo de ir a pedirlo? ¿Quieres una posición y tienes miedo de tomarla? Porque nos han dicho que no podemos, que no sabemos.
que no es para nosotros, que el dinero nomás es para los que vienen de familia rica, que la paz es para aquellos que nada más pueden comprarla, no sé, eso nos han dicho. Nos han engañado cuando la palabra de Dios nos dice otra cosa. La palabra de Dios dice que en nosotros está el poder. El poder. En nosotros está el poder. ¿Cuántos quieren ocupar el poder? ¿O cuántos quieren oír lo que no puedes hacer? Tenemos que cambiar nuestra palabra. Y cuando tú cambies tus palabras en serio, entonces tu vida va a cambiar. Y cuando tú cambies las palabras para tu esposa, para tus hijos, cuando tú cambies las palabras para tu auto, porque aún para tu auto, cuando tú cambies las palabras para todo, es más, para el dinero que ganas, entonces tu vida va a cambiar en serio. Y yo me acuerdo del bochito y sacamos el bochito y el bochito estaba desvielado. Oh, sorpresa, ni modo. Pero traje un bochito 1 año y medio cuando lo arreglamos, y para arriba y para abajo. Y después de ese bochito nos fuimos comprando más coches porque fuimos vendiendo y avanzando. Pero se nos quitó el miedo de decir que no podemos hacer las cosas. Entonces, si tú quieres que tu vida cambie, cambia tu palabra, cambia tus palabras y ama a tu prójimo. Yo le digo a mi esposa, amor, me huelen los pies, pero ámame. Y le digo a mi esposa, ronco mucho, ámame. Y le digo a mi esposa, soy muy tragón, pero ámame. ¿Y saben por qué? Porque a veces esas partes son simples y sencillas. Pero si tú no quieres al que está a tu lado como es y no le ayudas a salir adelante, entonces es complicado. Aunque ronque, dile, te voy a dar una almohada más grandecita. Y vas mejorando. Pero tenemos que amar. Y no decirle, ay, este oso, ay. Son procesos que vamos pasando. El corazón de David era consolar al rey. Pero el que estaba al lado del rey era el que quería tomar lugar y posición. Y dijo, el rey te quiere conquistar. Entonces, hay gente a tu lado que te quiere ayudar. Pero no pienses que va a llegar a conquistarte. Di, qué bueno, ayúdame, abrázame. Necesito un abrazo, necesito un consuelo, necesito una palabra. Y si después tiene intenciones de malas, pues solitas van a salir, pero tú vas a entender qué es lo que hay, pero tu corazón no va a ser dañado, ni tu alma va a ser dañada. Tenemos que apagar nuestra lengua. Muchas veces nuestros papás nos maldijeron, a lo mejor. Es que eres un tonto. Es que nunca vas a hacer nada. Es que tu hermano, si fueras como tu tío, si fueras como no sé quién. Pero en Dios todo lo podemos. Cierra tus ojos, vamos a orar. Y vamos a decirle al Señor, Señor, toda palabra torpe que ha salido de mi boca, aún para mi persona hoy se rompe. Hoy quiero llegar a todo propósito
quiero llegar a todo destino que tengo. Y la verdad, quiero ser feliz. Quiero realizar mis sueños. Quiero realizar aún todo aquello por lo que vine a esta tierra. Quiero ver a mis hijos creciendo, prosperando. Quiero ver a mis padres aún, Señor, gozosos, alegres. Quiero, Padre bendito, ser esa persona, ese hombre, esa mujer que de veras pueda hacer un cambio en su familia, en su casa, en su hogar. Quiero ser esa persona que viva con paz, con alegría, que conquiste, que tenga sueños, que tenga visiones, que tenga anhelos. Esa persona que disfrute de la vida, que disfrute de lo que tú nos das, Dios. Y también, Padre, si solté alguna palabra que maldijo a alguien de mi familia, aún yo mismo, mi cuerpo, aún, Señor, yo mismo me maldije porque no sé, no me gusta el pelo que tengo, no soy a gusto, Señor, con lo que tengo, pero hoy quiero que venga a mi vida, Señor, esa paz. Y quiero soltar palabras de bendición de hoy en adelante. Quiero amar a mi prójimo, quiero amarme a mí mismo, quiero acabar los sueños que no pude hacer, quiero emprender y hacer lo nuevo que tienes para mi vida, Dios. Hoy también bendigo a todos aquellos que están conmigo, aquellos que de alguna forma directa o indirectamente están conmigo en mi trabajo, en mi casa, en mi hogar, en mi escuela, a mi vecino, aquel que es comerciante, que me vende la verdura, que me vende los alimentos, aún a ellos, Dios. Y declaro, Padre bendito, que viene sanidad a mi cuerpo como a mi alma. Declaro, Dios, que tú hoy me haces libre, Señor, de toda persecución y aún de toda maldición generacional. Toda palabra que hizo mi padre, que hizo mi madre, Dios, que me vinieron a maldecir, hoy se rompe, hoy se seca. Aún palabra que algún maestro, Señor, soltó sobre mi vida, también hoy se seca, hoy se rompe, hoy se pudre. Hoy, Dios, declaro que soy libre. Declaro que mi vida toma una nueva fuerza y que voy a terminar mis sueños, que voy a terminar tus sueños, Padre, que voy a ser un mejor ciudadano, una mejor persona, Dios, porque en mi boca está el poder para dar vida, en mi boca está el poder para dar bendición, en mi boca está el poder, Señor, para que sueños se cumplan, en mi boca está el poder, Dios, para alabar y bendecir. Hoy, Señor, se seca toda depresión que esté sobre mi vida, se seca toda tristeza, toda amargura que esté sobre mi vida, y declaro, Dios, que de hoy en adelante bendición saldrán de mi boca para los demás y aún para mí mismo, Dios. Te doy gracias por lo que haces. Te pido bendigas a tu iglesia, Señor, bendíceles, prospérales. Si alguno necesita un empleo, Dios, dale el empleo. Si alguno necesita casa, si alguno necesita salud, Señor, dásela. Si alguno necesita reconciliarse, Señor, con algún familiar, si alguno necesita reconciliarse con alguno con su patrón, Dios, te pido tú obres, y declaramos bendición sobre tus hijos. Declaramos que son bendecidos, son prosperados. Declaramos, Dios, que todo aquello que ha venido a aún entristecer su alma, su vida, su mente, se seca, porque hoy, Padre, hoy, Señor, declaramos que la gracia y la bendición de Dios es con nosotros, en el nombre precioso de Jesús. Amén.